Señor me los bendiga, hermanos. Damos gracias al Dios de los cielos que nos da una gran oportunidad de poder reunirnos para honrar y glorificar su santo nombre. Saludamos a la iglesia presente y a todos aquellos que tienen la oportunidad de escuchar la palabra del Señor a través de este hermoso canal, hermanos, que es un medio para el cual el Evangelio de Cristo sea anunciado también. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor la leeremos en el libro de Efesios, Amén. capítulo 4, mis hermanos. Capítulo 4, leeremos del versículo 12 al 16. Amén. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, dicen amén. 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 Gloria a Dios. Efesios capítulo 4, versículo 12 al 16. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, para engañar, empleando con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien coordinado, unido entre sí por todas las coyunturas, que se va ayudando mutuamente según la actividad propia de cada miembro, que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, mis hermanos. Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra fiel y verdadera y digna de ser recibida por todos, el cual Cristo amó a su iglesia y la sigue amando, y se entregó por cada uno de ellos, de los cuales nosotros somos partícipes también, Señor. Gracias porque tenemos la oportunidad, Señor, de que esta palabra sea la porción de alimento para esta tarde, Señor. Que seamos, Señor, edificados en ti, Señor. Que esa palabra, Señor, nos fortalezca, nos enseñe, nos edifique, nos consuele, nos exhorte, Señor, nos fortalezca de la manera que podamos, Señor, crecer en ti, Señor. Que seamos enseñados, que seamos corregidos, que seamos, Señor, informados, Señor, de la manera que podamos crecer en amor, fortaleciéndonos los unos a los otros. ¿Por quién? Por a través de tu bendita palabra, Señor, el cual Cristo se mostró por cada uno de nosotros. Que no sea en vano el sacrificio de Cristo en la cruz, sino que esa palabra se vuelva vida en nosotros, se vuelva rema, se vuelva realidad, se vuelva, Señor, justicia, Señor, en nuestro diario vivir, para que vivamos conforme a tu palabra, Señor, a tu plan que es digno de ser imitado, Señor. Que tu palabra es buena, agradable, y tu voluntad dice que es perfecta, Señor, amén, para tu pueblo, tu iglesia. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El tema de este mensaje, mis hermanos, será el carácter del cristiano. ¿Qué es el carácter, mis hermanos? El carácter no es el temperamento. El temperamento es la manera como usted y yo reaccionamos ante las adversidades, en una alegría, en una tristeza. Depende de las circunstancias, nosotros reaccionamos y a veces a eso le damos el nombre del carácter. Pero no es el carácter. Hermanos, el carácter es la formación que usted y yo tenemos. Ese es el carácter. Los valores y principios en el cual fuimos enseñados. Y como usted y yo todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Amén. Todos hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, somos sus hijos.
Y en Proverbios dice, instruye al niño en su camino para que cuando fuese grande no sea parte de él. Y lo que hace un rato venimos estudiando la palabra del Señor, desde el Antiguo Testamento, Dios les enseñaba a través de Moisés y de Josué, les decía de que a los hijos había que enseñarles que la palabra debía de meditarse al levantarse, al acostarse, andando por el camino, al levantarse donde quiera debía ser alimentarse de la palabra del Señor. Ahora nos vamos a enfocar lo que es literalmente, mis hermanos, la alimentación espiritual. Hermanos, el carácter del cristiano se va formando día a día, basado al compromiso que nosotros tenemos. Igual la vida, usted y yo somos el resultado de lo que hemos vivido diariamente. Algunos somos más fuertes, otros menos fuertes, basado en lo que hemos vivido, lo que nos enseñaron. Pero ahora la palabra del Señor vemos que como el apóstol Pablo enseña a la iglesia en Éfesos. Hermanos, el ser hijo del Señor o tener un carácter en el Señor, ser maduros en el Señor, no solo basta con hacer una confesión de fe y de ser soy hijo de Dios. Es un comienzo. Ese es un comienzo. Eso es un compromiso que hace el hombre entre Dios y el hombre. Dios y el hombre, hermano. ¿Quiénes nos comprometemos? Nosotros nos comprometemos a andar conforme, hermanos. El carácter, mis hermanos, ¿y qué es el carácter? El carácter es la marca que usted y yo llevamos por el cual somos identificados. Nos damos a conocer. La persona, ¿cómo se define el carácter? El carácter es más cuando usted fue estudiado y lleva un currículo, lo lleva a una empresa. Y ahí salen los valores, los principios de educación. Y es más, las familias cuando quieren formar otra familia, ven el carácter de esa familia, donde va a salir ese muchacho, donde va a salir esa muchacha, que van a formar un hogar y quieren que tengan un carácter de principios y valores. A una sociedad, delante de la sociedad, usted y yo tenemos que tener un buen carácter de un buen ciudadano, una persona que es respetuosa, que se respeta a sí mismo, que respeta a los demás, que respeta las leyes de la ciudad, que respeta todo porque tiene un carácter de un buen ciudadano. Y eso comienza en el hogar. Pues como hijos de Dios, usted y yo necesitamos tener un carácter también, ser formado. ¿Y a dónde comienza nuestro carácter? Dentro de la iglesia, mis hermanos. Allí necesitamos ser formados y enseñados. Cantar es hermoso porque le damos la alabanza al Señor, pero es más que cantar, hermanos. El servir a Cristo es conocerle a Él, pero ¿cómo le vamos a conocer a Él? A través de la palabra del Señor. Entonces, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Y qué es la palabra perfección? Hasta llegar a la medida que usted ya sea capaz de poder tomar responsabilidades. Usted sabe que en las etapas de la vida, aquí por lo menos a un muchacho no le dan una licencia hasta que no tiene una edad importante. Y si le dan cierta licencia, a veces a 16 años, pero tienen que estar bajo la supervisión de los padres. Y hasta que llega a una edad de los 21 años o 20 años, 18 años, no le dan una licencia. Me decía un joven de que cuando él obtuvo la licencia por primera vez en este país, le dijo: el que está en motores y vehículos, tú sabes que el darte la licencia no es simplemente, le dice, para que tú manejes un vehículo y te muevas a diferentes lados. Te estoy dando una licencia con el cual tú con esto puedes tomar la autoridad de llegar seguro a donde vas, o puede ser una arma para que tú mismo te quites la vida o le quites la vida a alguien. Pero depende de tu carácter y tu principio, tú vas a saber guiar este vehículo. Entonces es importante que usted y yo, mis hermanos, tengamos un carácter en la palabra del Señor, un fundamento, conocer al Señor, porque allí es donde usted y yo vamos a saber reaccionar cuando nos aparezcan las dificultades. Cuando venga el problema, cuando venga la tribulación, mis hermanos, la palabra del Señor es que nos va a fortalecer. A fin de perfeccionar a los santos, dice que somos nosotros para la obra del ministerio. Si usted y yo vamos a hablar de Jesús, necesitamos conocer de Jesús. ¿Cómo usted se va a sentir, hermanos, halagado o mal que yo hable de ustedes y hablo no teniendo idea? Es más, estoy usando su nombre, estoy hermanos, haciendo algo ilegal. Y si voy a hablar de usted, usted desea de que yo hable lo correcto. ¿Quién es usted? Porque estoy
si no estoy usurpando un nombre. Es importante que si somos hijos de Dios, conozcamos al Señor. Si amamos a Jesús, hermano, es porque le amamos, es porque le conocemos su palabra y hacemos su voluntad. No es que yo tome provecho de la palabra del Señor, pero no vivo conforme a la palabra, entonces estoy hurtando la palabra del Señor y no estoy viviendo conforme a la palabra del Señor. Para la obra, dice, a perfeccionar los santos, quiere ir la iglesia, para perfeccionar a los hijos, hermano. Entonces nosotros, el recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador, recuerden que somos nueva criatura, somos unos bebés en el Señor, entonces necesitamos crecer. Un bebé nace y ya no es que nace y ya sale corriendo y caminando, no, es un proceso de alimentación y de enseñanza, mis hermanos. Y dice el verso 3, hasta que todos lleguemos a la medida de la fe. ¿Y qué es la medida de la fe? Cuando usted no confía en sí mismo, cuando yo no confío en mí mismo, sino que confía en la palabra del Señor. Es fácil decir confiar cuando todo está bien, hermano. Cuando hay que depender de esa palabra y usted y yo hemos perdido el control, allí es de verdaderamente, vamos a ver si somos hijos de Dios o qué tanto hemos crecido. Ese es el carácter del cristiano. Pero si no tenemos el carácter de Cristo, de la palabra del Señor, entonces, mis hermanos, si no me gusta aquí, me voy para otro lado, porque no me gustó cómo me tratan o cómo me enseñan, sino que es porque no hemos conocido el amor del Señor. Si yo tengo una situación que arreglar con el Señor, mis hermanos, si no la arreglo, no importa dónde esté o dónde me vaya, porque la palabra del Señor siempre me va a confrontar. Y es que no quiero tener el carácter de ese cristiano. Hoy a veces queremos tener el carácter de Cristo para hacer milagros y señales. Es lo que se habla ahora, pero no para someternos como Cristo que se sometió al Padre. Hasta que todos lleguemos, hermanos, que todos necesitamos someternos a la palabra del Señor. Todos necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor. Ahora la pregunta es, ¿de qué usted y yo nos estamos alimentando? ¿O de qué nos alimentaron? Porque la responsabilidad es de nosotros buscar ese alimento o asegurarnos cuando usted va a buscar un alimento, se asegura que el alimento sea bueno, sea rico, sea agradable y que también solucione la necesidad por el cual compramos ese alimento. Entonces necesitamos conocer la palabra de Jesucristo, mis hermanos, hasta que todos lleguemos a la unidad, o sea, estar unidos conforme a la palabra de Cristo. Hermano, usted tiene que estar de acuerdo conmigo cuando estemos de acuerdo conforme a la palabra. No es que usted y yo nos pongamos de acuerdo, pero con desacuerdo a la palabra. Entonces no es el plan de Dios, es el plan mío, o es el plan suyo, es lo demás. Pero ¿cuál es el plan? Es el plan de Cristo. Y su palabra, Él es amor, hermano, pero también esa palabra de vida necesita un compromiso con cada uno de nosotros. En unidad de la fe. La fe. ¿Y qué es la palabra fe, hermano? Es bonito hablar de fe. Usamos la fe para muchas cosas, pero la palabra fe es para obedecer al Señor. Y qué difícil es cuando usted y yo estamos acostumbrados a hacer lo que me gusta hacer, ir a donde quería ir. Y ya cuando tenemos responsabilidades, ahora no. El apóstol Pablo lo dice, antes iba donde yo quería, ahora voy donde no quiero, hago lo que no quiero. Y lo que quiero hacer no hago. Es una lucha todos los días, mis hermanos. Pero él sabía que tenía que agradar a aquel a quien lo tomó por soldado, como vimos en un mensaje no hace mucho, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, no es mi conocimiento, hermano, no es mi idea, no es lo que yo creo, es la palabra del Señor, hermano. El mensaje de Cristo se ha mercadizado de una manera que ahora le venden un plan para todo, pero no para que vivamos en santidad y en obediencia al Señor. Y qué triste, mis hermanos, el mundo se burla ahora de la iglesia. Pero no porque se burlen, porque usted y yo somos oradores, somos lectores de la palabra del Señor, sino porque verdaderamente yo digo una cosa y hago otra cosa. Y esa es la vergüenza, mis hermanos. Porque el mundo que anda perdido no se avergüenza de lo que hace. Y cada día lo practica más y más y más. Y cada día más se alejan de Dios. Pero si usted y yo somos hijos de Cristo, tenemos que andar conforme a la palabra del Señor. A la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahora, ¿qué sabe usted de su Padre, nuestro Señor, el formador? ¿Qué sabemos de Él?
Hemos escuchado muchas cosas, pero en realidad, qué experiencia hemos tenido con Él. Necesitamos, pero ahora, ¿qué nos impide que nos acerquemos al Señor? Yo mismo soy el que me impido acercarme al Señor. Tomar esas decisiones, mis hermanos. Porque Él quiere, dice, para que lleguemos al conocimiento cuando la palabra del Señor está en nosotros. Cuando la palabra del Señor es aplicada correctamente, llegaremos al conocimiento, quiere decir al entendimiento, a la obediencia, dice el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué del Hijo de Dios? Porque Jesús fue hombre 100% y vivió en obediencia al Padre. También se sometió a las leyes, ¿verdad? Cuando le mostraron una moneda y le dijeron quién había en la moneda y estaba la cara del César. Y él dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que le dio, de Dios. Había que pagar impuestos también. Al Hijo de Dios dice, a un varón perfecto. ¿Qué es la perfección, mis hermanos? Es la santidad. ¿Y qué es la santidad? Vivir separado de lo que hacíamos antes, lo que practicábamos antes, para agradar al Señor, no para agradarme a mí, sino para agradar al Señor. Pero usted y yo no nos hemos dado cuenta que la mayoría de las 24 horas nosotros hacemos cosas para agradar a otros. Para agradar a un jefe, para agradar a fulano mengano. Y no es para agradarnos a nosotros. Y a veces hacemos todo, mis hermanos, para querer alargar esta vida material o esta vida física en la tierra, cuando no nos damos cuenta que, hermanos, desde el día de nacimiento, usted y yo ya tenemos una fecha también de vencimiento. No nos queremos dar cuenta. El día dicen los expertos en la medicina que el día desde que un niño nace, desde ese día comienza a vivir, ya comienza a envejecer también. O sea, porque los días se le van acabando. Nuestra vida es como una tarjeta que sabemos cuánto hemos usado, pero no sabemos cuánto hay una tarjeta de crédito, mis hermanos. Y el Señor nos da los días cada día para honra y gloria de Dios Padre. Pero ¿qué dice el verso 14? Para que ya no seamos niños fluctuantes, que ya no seamos emocionales, sino que nos guiemos por la palabra del Señor. Amén. Que ya no, la palabra fluctuar, mis hermanos, es verdaderamente no tener el conocimiento de la palabra del Señor, sino ser emocionales. Ser inestable. Como que no me gustó lo que escuché en el trabajo, dejo este trabajo, me voy a otro trabajo. Entonces no soy maduro, no soy responsable. Entonces también en la palabra es para que no seamos, dice, para que ya, mire, o sea que éramos niños, pero que dejemos de ser niños en el Señor. Tenemos que crecer para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina. Bueno, aquí ya no me gusta. Yo he escuchado que personas dicen, no, aquí en esta iglesia no hay milagros, dice. Aquí en esta iglesia ya no hay señales. Las señales, usted y yo estamos cambiando. Si yo no cambio, no importa dónde me lleve usted o dónde vaya, porque la decisión está en cada uno de nosotros a través de la palabra, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que allá se siente mejor, allá nos hacen así nos hacen allá, así nos hacen acá. Hermanos, las iglesias, los templos, los lugares hermosos se han vuelto un daycare para cuidar niños espirituales. Porque no crecemos en el Señor. Hay que darle a cada quien lo que le gusta. Y se ha vuelto como un negocio. Démosle lo que quieren para que la gente venga y la pase bien. Y den lo que nosotros queremos. Mercaderes del Evangelio de Cristo. Y se hacen en el nombre de Cristo. Y el Señor le dirá, no los conozco. Por doquiera de doctrina es de viento de doctrina. ¿Por qué viento? Porque los vientos a veces soplan a favor, pero a veces soplan en contra. Pero la palabra del Señor no, hermano. Hermano, usted no confíe en mí, usted no confíe en ningún humano, confiemos en la palabra del Señor. ¿Quién vino a morir por nuestros pecados? Fue Jesucristo, el Hijo de Dios, el que sufrió, derramó su sangre preciosa. A Él usted y yo debemos de entregarle cuenta, pedirle perdón y preguntarle, Señor, no entiendo lo que está pasando en mi vida. ¿Y con quién nos vamos a presentar aquel día? Va a ser delante de Él. A Él tenemos que seguirle, a Él tenemos que obedecerle, a Él tenemos que doblar toda rodilla, darle la alabanza y la adoración, porque Él no nos ha fallado y dio la vida por nosotros y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre. De todo viento de doctrina, ¿cuánta propaganda hay ahora, mis hermanos? ¿Qué nos ofrecen, mis hermanos?
Ya no se habla del pecado, ya no se habla del error, sino que todos vivamos en paz, en armonía, mis hermanos. Y ese es bien triste, el engaño. Dice, por estratagema, ¿qué decir estratagema? Por la manera, propaganda. Y no es que le estemos tirando a los hermanos. Hermanos, cada quien es libre de vivir lo que quiera. Pero yo estoy seguro de que usted y yo queremos ir al cielo, ¿verdad? Amén. Queremos estar con papá Dios por la eternidad. Entonces, hermano, las cosas buenas duelen. A veces nosotros nos quejamos. Yo primero, mi padre fue bien duro, como nos crió. Quizás no fue la manera correcta, pero gracias a esa dura disciplina ahora soy el resultado que soy un ciudadano prudente hasta cierto punto. Y en el Señor todos los días, dice, a fin de perfeccionar a los santos, hermano. Usted y yo somos hijos de Dios, pero que estamos en un crecimiento todos los días constante. Y un día seremos perfectos si nos mantenemos completamente, total, en el Señor, pero cuando dejemos esta tierra. Pero mientras tanto tenemos que vivir al cuidado de la palabra del Señor. Vivir conforme de ella. Dice porque estratagema quiere decir maneras, trampa o propaganda que se hace de hombres, dice para engañar. Miren, ¿qué es el engaño? Lo que no es la verdad. Engaño quiere como que yo le hago una propaganda de algo, pero cuando ya usted viene a recoger el producto, no, es que fue una propaganda, fue una oferta, ahora ya volvió al precio regular. O sea, la verdad es otra. Hombres dicen que engañan empleando, dice, con astucia, artimañas, trampa, engaño, del error. Sino que dice el 15, sino dice siguiendo nosotros en amor y crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo en amor. Pero en amor a veces malinterpretamos, mis hermanos, que el amor es que todo me lo perdone, todo me lo aguante. Mire cuántos padres han creado hijos, y usted no me va a mentir, cuántas familias le dieron todo a los hijos y ahora no tienen ni a los hijos, ni el amor, ni nada. Todo lo perdieron porque no les enseñaron disciplina, no les enseñaron valores, no les enseñaron principios. Y tristemente muchos padres hemos escuchado y dicen, no, tuve que mandarlo a un reformatorio, tuve que mandarlo al ejército, tuve que mandarlo allá, porque perdieron el control, y a veces queremos que otro nos componga la vida de los hijos cuando usted y yo somos los padres de ellos. Entonces, si la palabra del Señor no transforma mi vida, hermano, nadie la va a transformar. Ni así me ofrezcan lo que sea, porque hay que someterla. La medicina puede ser muy buena, pero si no la tomamos como es, no va a funcionar. Y mis hermanos, entonces debemos de ser sinceros con nosotros. Debemos de desear la leche espiritual. ¿Qué dice, mis hermanos? Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos. Dice, leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Miren, al niño hay que darle leche, la buena leche, que es la palabra del Señor. Desead como niño, que un niño cuando, hermano, no ha comido, como llora ese bebé, ¿verdad? Hasta un dicho es el que no llora, no mama ese por ahí. Entonces, que deseemos la palabra del Señor, ¿verdad? Desead como niños. Como niños, dice, la leche espiritual, mire que la palabra, no adulterada, o sea que puede venir engañosa, puede venir con trampa. ¿A quién le gusta que lo engañen? Pero si nos gusta lo fácil, ¿verdad? Ahí es donde viene a veces la trampa, mire, en lo fácil, en lo barato, en lo que no me cuesta. Que no me cuesta, pues no vale. Si destruyó no sirve. Lo que bueno tiene un precio ese. Como un niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis, mire, para salvación. La leche no solo los alimenta, nos da fortaleza, sino que vamos a crecer. Si un niño, mis hermanos, se le da todo y no está creciendo, hay que llevarlo al médico para ver qué está pasando. Usted y yo venimos a Jesucristo todos los días en oración. Señor, quiero crecer, quítame esto, me hace falta fe, me hace falta temor, me hace falta amor, me hace falta disciplina. Quiero crecer en la leche de la palabra para salvación.
Hermano, Cristo vino para salvarnos de la muerte, del pecado. El pecado en todo es muerte, separación de Dios. Cristo no vino para venir a ser rico a la gente acá. Aunque a veces nos enfocamos en las riquezas materiales, como hijo de Dios no nos va a faltar la palabra fiel y verdadera, que un padre no va a abandonar a un hijo. Cuanto más el Hijo de Dios, Dios Padre, nada nos va a faltar para nuestras necesidades. Pero nuestro esfuerzo debe ser para salvación. Para salvación. Y dice también en Hebreos 5:13, dice, versículo 13 y 14, dice, leche para los niños, dice, y alimento sólido para los adultos, mis hermanos. Quiero que veamos esos versículos. De repente, estamos alargando un poquito el tiempo, pero es bien importante, mis hermanos, que podamos entender eso. Y vemos lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 5:13 y 14. Todo aquel que participa de leche es inexperto, mire, en la palabra de justicia porque es niño. O sea que si yo reacciono negativamente a la palabra del Señor es porque soy un bebé todavía. El bebé ahorita está contento, al ratito está llorando. Y el bebé cuando no está bien y está enfermo es porque de todo llora. O es porque no ha crecido, mis hermanos. Ahora la pregunta, ¿a dónde estamos nosotros? O sea, al niño no se le puede dar comida sólida hasta que crezca y llegue la etapa de darle comida sólida. Entonces, leche espiritual. Ahora, si usted y yo todavía estamos participando de la leche, no podemos pasar a la comida sólida. Quiere decir que espiritualmente somos inmaduros todavía y a veces estamos exigiendo, queremos algo más. Y si nos dan la buena comida, nos hace daño. Y las iglesias están llenas de niños. Y niños tratando. ¿Se ha dado cuenta qué terrible es cuando miramos una niñita de 13, 14 años cuidando un bebé? Y uno cree que es su hermanito, no, y es la mamá. Y ella, como es inexperta, no se sabe cuidar ella ni sabe cuidar al niño. Y en las iglesias están llenas de niños que se creen ser ya adultos cuidando a otros niños. Y es un problema grande porque todos son niños y al final terminan todos desesperados porque no han crecido en la palabra del Señor. Quiere decir todo aquel que participa, quiere decir todo aquel que todavía le gusta la leche, es suavecito. Hermano, no me regañe. Hermano, no me moleste. Hermano, no me diga así. Hermano, no me diga aquí porque somos niños en el Señor. Pero, pero te das cuenta que nuestros hijos ahora en día dicen, no, I'm big baby, ¿verdad? A big man. Ellos quieren que son adultos, pero cuando les damos responsabilidad, no, yo soy un bebé todavía. Yo soy una niña. Yo soy la niña de la casa. Y a veces nosotros en el Señor solo queremos el cariño, entonces estamos de leche. Pero a veces queremos participar con los grandes, pero no queremos pagar el precio, mis hermanos. Eso es para que nos preguntemos, ¿estoy siendo niño o ya soy adulto en el Señor? Ahora miren lo que dice el verso 14. Pero hay un pero, una distancia, un tiempo, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y el mal. Sabemos, no, esto es pecado y no le agrada al Señor. Mis acciones reflejan si soy un niño o ya soy un adulto. Usted como humanos somos responsables ahora. No queremos cumplir con cierta responsabilidad, pero lo hacemos, nos gusta, porque ya somos adultos. Y nos dice lo consciente, no, hay que hacerlo. No digamos, hermanos, en esta vida que se va a acabar y esto se va a quedar. ¿Y por qué no para hacerlo para vida eterna, para vivir con el Señor? Así es de que el alimento es para los maduros, para los adultos, hermano. Que la palabra fuerte, si la vamos a enseñar, la vamos a aplicar a nuestra vida. Si la vamos a practicar, tenemos que enseñarla a los demás, mis hermanos. No podemos ser niños todo el tiempo, tenemos que crecer. Tenemos que crecer y el alimento, dice hermano, es para los que han alcanzado la madurez. Quiere decir que ya pasamos esa etapa de bebé, ya no nos quejamos, ya no estamos que nos contemplen, ya no estamos que nos traten bien, sino que no quiere decir que estoy diciendo que nos vamos a faltar el respeto, no siempre en amor, pero no podemos seguir creciendo siendo niños. Que nos hagan fiesta, vivir en fiesta y nada más, porque la palabra del Señor, si vemos la vida de Cristo, la vida de Cristo no fue fácil. Él vino a dar la vida por cada uno de nosotros. De Génesis a Apocalipsis, los hombres de Dios dieron todo por amor a Dios, le creyeron, hermano, y nosotros miramos la historia de ellos, queremos el resultado de ellos, pero no queremos vivir como ellos.
Ese es seguir a Cristo. No programas de riquezas materiales y vivir una vida de ocio, de vagancia espiritual, hermano, sino de amor y temor para el Señor. Así de que en estos dos versículos tenemos, mi hermano, la certeza de la palabra del Señor. Si seguimos usando leche, pues crezcamos, y cuando pasemos a la vianda sólida, pues vivamos como adultos y confrontemos la realidad. Ahora esa es la pregunta: ¿somos ya adultos o seguimos siendo bebés? El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. El que le duele, pero soporta. Aunque no entienda, pero obedece. Dice madurez para los que por el uso, mire, quieren que el estómago ya creció espiritualmente, ya sabemos, entendemos, por el uso tienen, dicen, los sentidos ejercitados. Sabemos reconocer entre el bien y el mal. El apóstol Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que la carne la sigue pidiendo. Hermano, como alguien dijo, es verdad que no podemos pecar. Carnalmente podemos pecar, pero no debemos de pecar. Ahí está la diferencia. Yo tomo decisiones y soy responsable. Todo me es lícito, pero todo me conviene. O sea que usted no puede ir a bailar. Puedo ir a bailar, pero no debo ir a bailar. Bueno, en mi caso nunca aprendí a bailar, o sea que ni de acción no puedo. Nunca aprendimos, entonces, pero eso no nos acerca a Dios, al contrario, nos aleja de Dios. Porque la carne nada va a agradar a Dios, mis hermanos. Y con los sentidos, mis hermanos, ejercitados en la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo nos ayuda a entender el discernimiento. Si es agradable al Señor, si nos acerca a Dios o nos aleja de Dios. Dice, del bien y del mal. Mire, más clarita no puede estar la palabra del Señor. Y quiero terminar con un versículo más, mis hermanos. Hay tanto que aprender. En Proverbios 4:18 dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. O sea que usted y yo no podemos estar estancados, ni mucho menos retroceder. No le estamos viendo que retrocedamos, sino que debemos de crecer. Proverbios 4:18, más la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Así es la vida del cristiano. Bueno, ese era el antepenúltimo. Entonces tengo uno más en Corintios 13. Y se lo veo porque lo tengo escrito aquí. Dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Oye, qué palabra más dura esta, hermano. O sea que cuando usted me mire flaqueando, compórtese como un hombre en el Señor, como individuo, como esposo, como ciudadano, como trabajador y como hijo de Dios, cuanto más. Quiere decir que si yo estoy con niñezas dentro de la iglesia, soy un bebé espiritual. Necesito crecer. El hecho que haya hecho una oración de fe y me he comprometido con el Señor, pero si no hay compromiso, crecimiento en nosotros, es porque no estamos comprometidos con el Señor, hermano. Entonces no podemos poner a los bebés a guiar la casa. No podemos poner a los bebés a que maneje un vehículo. No podemos poner a otro bebé que enseñe la palabra a otro bebé. Entonces, mis hermanos, en el nombre del Señor, dejemos de ser bebé. Conclusión, hermanos, ¿seguiremos siendo bebé? ¿O vamos a llegar un día a ser maduros en el Señor? Debemos, mis hermanos, de crecer en el Señor. Con la ayuda del Señor no va a ser fácil, pero que mis acciones, y que nos quede eso bien claro, cuando usted y yo actuemos incorrectamente, ¿estoy siendo un bebé? ¿O ya soy un adulto? Ah, no, que no me gusta, hermano. Señor, ayúdame, no quiero ser un bebé. Hermano y amigo que nos escucha, esta es la palabra del Señor. Cristo desea, de igual manera como hermanos en Cristo, deseamos que todos crezcamos a la luz de la palabra del Señor, para que nada nos tome por sorpresa. Amemos y temamos la palabra del Señor, porque un día usted y yo estaremos delante del Señor y no habrá quien nos defienda ni quien nos acuse. Y esta palabra por la cual hemos escuchado, seremos juzgados. Que Dios me lo bendiga. Amén.